Bienvenidas y bienvenidos a la segunda clase de Excel básico. En esta oportunidad vamos a ver algunas fórmulas básicas. En la ocasión anterior vimos cómo realizar algunos cálculos directos en Excel, en una planilla, mediante operaciones como la suma y la multiplicación también, en el caso de esta ficha que trataba con los datos de una compra de supermercado. Lo que vamos a ver ahora, lo primero, es también cómo ordenar un libro de Excel en cuanto al nombre de las hojas. Si nosotros vemos en la hoja 1 tenemos una lista de socios, en la hoja 2 una lista de supermercado, en la hoja 3 una lista de notas y en la hoja 4 no tenemos nada. Lo que vamos a hacer a la hoja 1 le vamos a cambiar el nombre por listado de socios. Para eso tenemos dos opciones. Opción 1, hacer sobre la hoja 1, clic con el botón derecho y seleccionar la opción cambiar nombre. O, de forma mucho más directa, hacemos doble clic en hoja 1 y escribimos el nombre que deseamos. En este caso es listado socios. Repetimos la operación con hoja 2 para ponerle listado supermercado. A la hoja 3 le vamos a colocar listado notas. Y la hoja 4 que no tiene nada la vamos a eliminar. Ahora, en este caso quiero mencionar que para eliminar una hoja en Excel, sobre ella hago clic con el botón derecho y escojo la opción eliminar. Ahora, hay que tener cuidado con esto. Cuando yo elimino una hoja en Excel, ese cambio es definitivo y no se puede revertir. Por lo cual, si ustedes desean eliminar una hoja de Excel, estén bastante seguros, porque si después se arrepienten, la hoja no la pueden recuperar. Elimino la hoja y ya me quedo con estas tres. En la hoja listado socio, voy a agregar aquí una fila adicional que se va a llamar total. En esta fila total, quiero que aparezcan la sumatoria de las columnas de julio, agosto y total respectivamente. Para eso, estoy aquí dándole también formato a esta nueva columna, dándole color y cuadrícula. Para realizar esta suma, en vez de hacer lo que hicimos anteriormente, que era esta celda más esa y repetir esa acción, vamos a utilizar una función de Excel que se llama suma. En Excel existe una infinidad de funciones que sus nombres son bastante intuitivos. En este caso ustedes vieron que queríamos sumar y la función se llama suma. Y más adelante vamos a ver otras. Ahora, ¿cómo sé yo si el nombre de la función que escribí está bien hecho? Si ustedes escriben la función y abren paréntesis y aparece esta ayuda debajo, que en mi caso que son los argumentos de la función, número 1, número 2 y punto suspensivo, si aparece esa ayuda de Excel significa que la función existe y que por ende está bien escrita. Por el contrario, si yo hubiese escrito sumar, la función sumar no existe y si al abrir paréntesis ustedes se dan cuenta de que no aparece la ayuda. Por lo tanto, ese es un buen tips para que tengan presente de cómo saber si la función que están escribiendo la escribieron de forma correcta. Ahora bien, para colocar las celdas que voy a sumar, lo que hago simplemente es seleccionar el rango que quiero sumar. Con el botón izquierdo del mouse lo mantengo presionado y selecciono. En este caso voy a sumar C2, 2.C4. ¿Eso cómo se lee? En ese caso estamos leyendo de que vamos a sumar desde la celda C2 y los dos puntos se leen como hasta. Entonces en este caso estamos sumando desde C2 hasta la celda C4. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y esto lo puedo replicar hacia el costado ahora. Vamos a pasar a la lista supermercado y aquí en este sector vamos a generar un cuadro resumen de nuestra compra, en donde queremos saber cuál es el subtotal y cuál es el total. ¿A qué me refiero con subtotal y total? Me refiero a sumar la totalidad de las columnas de cada uno respectivamente. O sea, ¿qué pasa si yo sumo todos los valores de la columna donde está subtotal?
y ese monto quiero que figure allí. Para eso, yo selecciono igual, suma, paréntesis, y voy a seleccionar el rango de esta celda. Y ustedes, como se dan cuenta, esto termina en la fila 83. Cierro paréntesis, le doy enter y ahí está sumado. Ahora, ¿por qué es importante que sepamos hasta dónde llega esta función? Porque para el caso de total, que yo sé que está en la columna E y que tiene la misma extensión, o sea, que inicia en la 2 y finaliza en la fila 83, lo que puedo hacer yo es aquí escribir igual, suma, paréntesis, y el rango, en vez de seleccionarlo con el cursor, lo puedo escribir directamente, indicando que vamos a iniciar en la celda E2, 2 puntos, hasta la celda E83. Cierro paréntesis, enter, y allí sume todos los valores. Ahora, esta misma operación, si yo quisiera realizarlo con valores con registros futuros, ¿qué debemos entender por registros futuros? Por registros futuros debemos entender qué sucede si en esta lista de submercado yo sigo agregando más elementos hacia acá abajo. Esta lista se sigue completando. Y esos valores que yo vaya escribiendo a futuro quiero que también se vean reflejados en esta sumatoria que realizo. Para eso simplemente tengo que hacer lo siguiente. Igual, suma, indicar que esto va a iniciar en la celda D2 en el caso de subtotal, y el término, nosotros sabemos que el último valor está en la fila 83. Si queremos registro futuro, significa que vamos a sumar todo lo que se escriba más allá de la 83. Y aquí ustedes de forma arbitraria pueden escoger una fila. Por ejemplo, yo voy a sumar hasta la fila 500. Entonces escribo D 500 y yo puedo escribir un límite más allá de los datos actuales. Eso significa que estoy sumando los datos actuales y los registros futuros hasta la fila 500. Como la fila de la 83 hacia el 500 está vacío, me va a sumar esto por el momento 0. Pero si yo agrego nueva información, este dato va a ir cambiando. Lo mismo voy a realizar acá, igual suma. Sabemos que total está en la columna E, inicia en la columna 2 y como registro futuro vamos a permitir la suma hasta la fila 500. Le damos enter y allí está el dato. Como ven, son iguales. Pero si yo empiezo a escribir nuevos valores, por ejemplo, compré alimento mascota, compré 5 unidades, cada unidad me costó 2.490 pesos. Aquí ya tengo un nuevo subtotal y un total referente a esta compra. Si yo voy a estos cuadros, ya ven que los que estaban con registros actuales, o sea, son hasta la fila 83, me muestran esos valores. Pero subtotales que estaba con registros futuros hasta la fila 500 incorporó ese nuevo dato que yo escribí. Esta es la lógica de registro futuro y es muy importante que la tengan presente. Ahora, en listado notas, en primer lugar, yo quiero calcular el promedio de estas 4 notas. Para eso, vamos a utilizar una función que se llama promedio. En vez de sumar las notas por separado y luego dividirlas por 4, Excel tiene una función que calcula promedios. En donde el argumento es el rango de notas que quiero promediar. En este caso es desde la celda C3 hasta la F3. Cierro paréntesis, le doy enter y replico mi función y ya tengo calculado el promedio de todos los alumnos en las notas de sus controles. Ahora, bien, supongamos que queremos sacar el promedio final. Para esto les voy a presentar dos opciones, promedio final versión 1 y un promedio final versión 2. Voy a combinar aquí para trabajar la estética. Voy a ajustar el contenido de la celda a su ancho de columna. Allí. Lo voy a colorear. Voy a pintarlo con letras blancas.
y le agrego cuadrícula. Ahora bien, antes de calcular los promedios, vamos a insertar acá arriba una nueva fila. En esta nueva fila vamos a escribir las ponderaciones de los controles, del promedio de los controles, del examen 1 y el examen 2. Supongamos que los promedios controles valen un 25%. El examen 1 vale un 35%. Y por ende, el examen 2 va a valer un 40%. Una primera opción, una primera versión sería hacer un promedio ponderado. Esto es decir, una nota por su porcentaje, más el resto de las notas por su porcentaje. Ahora, aquí, como esta función más adelante la vamos a replicar hacia abajo, me refiero por realizar esta acción, si yo la replico como está actualmente G4 por G1, me arroja algunos errores. ¿Por qué? En este caso estoy multiplicando el promedio de los controles por el porcentaje. Pero luego, en el caso de Sergio Karsten, me está multiplicando su promedio de controles, pero ya no por el porcentaje, sino por una celda más abajo. ¿Eso es por qué? Porque al replicar Excel va cambiando las celdas. Aquí multiplico G4 por G1, como me moví hacia abajo, de G4 pasa a G5, pero G1 también pasa a G2. En la siguiente sería, como se replicó, sería G6 por G3. Y lo que tengo que indicarle a Excel es que solamente modifique la celda del promedio de controles, pero no del porcentaje de la asignatura. Para eso, cuando yo quiera que una celda esté fija al momento de replicar, presiono en mi teclado la tecla F4 o en Notebook, dependiendo de cómo está configurado ese teclado, la tecla Fn y luego F4. Si no les resulta, ingresen manualmente estos signos pesos, en donde el signo peso delante de la letra indica que la columna está fija y el signo peso delante del número indica que la fila está fija. Eso significa que cuando yo replique ahora, siempre será por G1. Ahora G1 no cambió, no varió, se mantiene. Eso es fijar una celda en Excel. Ahora que ya hemos comprendido cómo fijar una celda, continuamos con el resto del promedio. Más esta nota por su porcentaje y esa celda fijada, más la nota de ese examen por su porcentaje y lo dejamos fijado. Le damos Enter, replicamos y allí tenemos el promedio calculado. Ahora, ¿cuál sería una versión 2? Cuando nosotros remontémonos al listado socio, cuando nosotros realizamos una suma, hicimos una operación de forma directa. Para sumar ingresábamos el signo suma. Pero vimos que más tarde en Excel hay una función que suma. Por ende, la versión 2 sería realizar este mismo cálculo pero utilizando una función de Excel. Yo les comenté que los nombres de las funciones son bastante intuitivos. En el otro caso sumábamos y la función se llama suma. Aquí estábamos sacando un promedio y la función era promedio. En este caso, cuando nosotros realizamos esta operación, lo que estamos haciendo es sumar los resultados de 3 multiplicaciones. Y en términos matemáticos, el resultado de una multiplicación se llama producto. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí es la suma de productos. Y en Excel hay una función que se llama suma producto, en donde sus argumentos son matrices. Las matrices son conjuntos de celdas. Para nuestro caso, la primera matriz o primer conjunto de celdas va a ser los porcentajes. Y estos porcentajes, al igual que en el caso anterior, debemos fijarlos. Por lo tanto, seleccionamos F4 y nos aseguramos que tanto G1 como I1 estén con signo pesos. Punto y coma. La matriz 2 vendrían a ser las notas
del promedio de controles del examen 1 y el examen 2. Y esto no lo aplicamos en F4 porque esto debe ir variando para ir cambiando, tomando las notas de cada uno de estos alumnos. Cerramos paréntesis, le damos Enter, replicamos hacia abajo y vemos que a través de operaciones a través de símbolos matemáticos y una función, los resultados que se obtienen son exactamente los mismos. Por último, si yo quisiera que estos promedios tuviesen el mismo formato de estas celdas, en vez de repetir la aplicación de formato condicional como lo hicimos en la clase anterior, lo que podemos hacer es seleccionar estas celdas y colocar el cursor en la esquina inferior derecha. Cuando nuestro cursor tome forma de una cruz negra, presionamos el botón izquierdo de nuestro mouse y replicamos hacia el lado. Soltamos y ahora hacemos clic en este cuadro y vamos a indicar que nosotros no queremos aplicar una serie de relleno, sino solamente rellenar copiando solamente los formatos. Y de esa forma, el formato condicional que está en este conjunto de celdas se replica hacia acá. Estimadas y estimados alumnos, esta ha sido la clase número 2 de Excel. Espero que les haya quedado claro y cualquier duda, no duden en consultarme. Hasta la próxima.